El que lleva la cuenta de cuántos días lleva esta historia aquí en Argentina es Alberto. Si me recordás cuántos días tenemos, Alberto, de cuarentena y de pandemia en nuestro país, me haces un gran 61 favor. de pandemia, Marcelo, y 43 de cuarentena. Ok, durante estos días, sobre todo durante los primeros días de esta historia, la Argentina pareció un país enfocado, ¿no? Con un liderazgo de un presidente inesperado, como tomando un papel significativo y con un reflejo también significativo en las encuestas, esta combinación que había entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta y otros gobernadores parecía algo realmente novedoso en la Argentina, de gente conduciendo un país que estaba enfocado en un problema, ¿no? en cómo nos llevábamos con la cuarentena, con la pandemia y con la situación económica. Estamos claros, mil disculpas, que la pandemia y su impacto en la salud de los argentinos, el sistema de salud de la Argentina, el tema de la cuarentena y sus tire-aflojes, el tema económico, por supuesto, y eventualmente la noción de la adaptación de acá para adelante, constituyen los aspectos más relevantes de la agenda pública argentina. Pero si miramos qué pasó esta semana, esta noción del enfoque empezó a desdibujarse. Fíjense que la semana tuvo como tema principal un enorme debate nacional alrededor del tema de los presos, que derivó en un cacerolazo significativo anoche, como no se lo veía desde hace 20 años, en una serie de conflictos visibles en el interior del gabinete, que quedó ayer demostrado con la presencia activa de la señora Kirchner en las designaciones. Hemos visto una semana completamente extraviada en materia de política exterior, con también idas y vueltas en un tema tan delicado como es la relación con los vecinos, más no te digo con Europa o con China o con Estados Unidos, sino directamente con el Uruguay, o con Chile o con el propio Mercosur, con idas, vueltas, anuncios de funcionarios de segundo nivel, desmentidas del canciller, vuelta para atrás, pelea del canciller con los legisladores. Bueno, también hemos visto que finalmente después de tanta vuelta el Congreso no sesionó nunca. Hemos estado todo el tiempo, la señora Kirchner, que las Cortes, que la pelea con la Corte, que si el Congreso tiene autonomía o no para resolver su propio reglamento. Bueno, finalmente el Congreso no se juntó nunca. Y hemos visto también tensiones económicas alrededor del tema del default y de eventuales controles, que Willy ha venido mencionando, que no le hacen nada bien a la economía argentina. Quiero decir con esto que de una situación de un cierto enfoque del país alrededor de un problema muy serio como es este que tenemos enfrente, pasamos a una situación de tironeos, de idas y vueltas, de avances y retrocesos, de extravíos, y de desenfoque, ¿no? Esta semana ha sido mucho más relevante el tema de este disparate de los presos, o el extravío de la política exterior, o la cuestión de que finalmente el Parlamento nunca sesionó y terminamos con un cacerolazo y ahora con denuncia contra los jueces, y nos hemos olvidado de en qué estábamos, ¿no? Estábamos enfocados detrás de 3, 4 problemas centrales, con un líder que surgía, digamos, casi como consecuencia de lo imprevisto, de el presidente Fernández. Por lo tanto, me parece que cabe una pregunta que yo pensaba desarrollar en un comentario más largo, que tal vez lo hagamos el lunes, sobre todo si miramos qué es lo que está pasando con los líderes mundiales, ¿no? Con los presidentes de los países. Que estamos viendo allí, por un lado, a un conjunto literalmente de locos, lo hemos visto sobre todo esta semana con el presidente del Brasil y la semana anterior con el presidente norteamericano, y por el otro un conjunto de líderes deshilachados y débiles, sobre todo los europeos. Entonces acá aplica por ahí esta pregunta para Alberto Fernández, que la hago con el máximo respeto, si cabe la aclaración, pero es un interrogante inquietante, ¿no es cierto? ¿El presidente Fernández es un jefe o es un árbitro? Porque estábamos viendo un jefe, ¿no? Estábamos viendo un jefe, ¿no? Un inesperado jefe, ¿no? Que puso el país mirando para un lado, con independencia de que cada uno comparta o no algunos puntos de vista, pero estábamos claros que estaba apareciendo un jefe. Ahora, cuando examinamos esta semana y vemos particularmente estas idas y vueltas alrededor de temas
que no tiene nada que ver siquiera con la agenda central de la Argentina, los presos, que sí, que no, que fui yo, que no fuiste yo, que el funcionario en cuestión tiene autonomía y la ministra no controla al tipo que tiene abajo, las idas y vueltas respecto del tema del Mercosur, que nos peleamos, que no nos peleamos, que nos quedamos, que nos vamos, que el Congreso sesiona, que no sesiona el Congreso, que la economía la vamos a regular más o menos, Bueno, me da la impresión de que hemos pasado de un proyecto importante de jefe a un proyecto importante de árbitro, que trata de arbitrar justamente entre sectores que están completamente encontrados, dentro del oficialismo e incluso dentro de la oposición. Gran parte de cómo siga esta historia va a depender de la respuesta a esta pregunta. ¿El presidente es un jefe o es un árbitro?